pero yo tengo personalidad. Chamucas y chamuques, estamos aquí en Arte, Pudor y Liviandad, un programa muy especial, no solamente porque es el segundo programa que tenemos, sino porque es el primero en vivo. Y pues para esta ocasión tenemos a Miguel Calderón, que nos va a hablar acerca de su fascinante trabajo. Para mí fue un reto hacer esta brevísima selección de una trayectoria tan amplia y de un trabajo tan diverso, además de que, pues, como me gustan todas sus obras, de cuáles escojo, ¿no? Así que lo más probable es que sus pantallas van a explotar con tanta belleza que van a ver reunida aquí, ahorita que aparezca nuestro artista. Imagínense, es como cuando el video de Lucía Méndez de Alma en Pena, cuando empieza y que explota la televisión, así mismo va a ser con esta guapura que estamos viendo aquí. Hombre. Y además, pues con esta obra extraordinaria de la que vamos a hablar. Bueno, entonces, muchas gracias, Miguel, por estar aquí en El Averno. Y tenemos mucho que platicar. Un gusto estar contigo. Gracias por invitarme y gracias por la bonita introducción. Muy bien. Ay, qué buena onda. Ya tenemos el comentario de Ana Catalina Valenzuela, mi querida Katy. Bueno, estamos viendo una serie que se llama El Empleado del Mes. Pero antes de eso, si te parece bien, Román, si se puede, ahora sí que si se podrá, Big Brother, podemos empezar con el video de Brasil, que lo podemos pues poner para que la gente que nos está viendo se dé una idea, porque estamos a nada del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Miguel Calderón hace 22 años hizo una pieza que se llama México-Brasil, que es una obra de arte extraordinaria que fue pues una labor titánica y que nos va a contar ahorita cómo lo hizo, ¿no? Voy a dejarle de hacer clic porque seguramente se oye en el micrófono. Hay algo que lo primero que me gustaría que nos contaras acerca de esta gran pieza de México-Brasil, con la cual fuiste representante, el artista de México para la Bienal de Sao Paulo en 2004. Mira nada más lo que tengo aquí. ¡Ay, wow! Este fue el impreso que se hizo por parte de Fundación Televisa, Conaculta, Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se hacían este tipo de cosas internacionales. ¿Verdad? En fin. Tú decías, o sea, yo te escuché en una entrevista decir que el fútbol en realidad no te interesaba mucho, no te apasionaba, pero que a partir de esta obra, que nos vas a contar en qué consiste, te dieron ganas de ver más y más partidos por televisión. Bueno, me he vuelto muy fan. Ya los últimos mundiales no los he seguido tanto, pero sí me volví obsesivo del fútbol y sobre todo de la selección nacional, obviamente. Y bueno, explico un poco de qué consiste el proyecto. Brasil. Sí. Bueno, me llegó una invitación para competir, para ser uno de los artistas, bueno, el artista que representaría a México. Ya de entrada, competir por ese lugar me pareció un poco extraño. Yo pienso que el curador debió de haber escogido al artista, pero bueno, me dieron esta oportunidad de competir por representar a México en Brasil, en una bienal importantísima. Y yo tenía mucho tiempo pensando que quería explorar la idea de hacer un partido de fútbol ficticio entre México y Alemania, como explorar un poco cómo se reflejan las actitudes sociales en la cancha de fútbol, cómo esta efectividad alemana es muy, muy clara, y luego pues observas a los jugadores mexicanos de la era de mi partido, que es en los 90s, y es increíble ver cómo se agarran los genitales, y hay como mucha hermandad y mucho humor. Homoerotismo. Bueno, eso, sí, de todo, o sea, es muy, muy divertido, pero en el momento en que
que me llegó la invitación, pensé que sería un reto más interesante hacerlo México-Brasil, porque somos países latinoamericanos y porque sí me preguntaba por qué Brasil, por qué siempre ganan, por qué ganan tanto, por qué tenemos tanto cuestionamiento, ¿no? Que quizás sí tiene que ver mucho con el colonialismo. Para mí el sí se puede es como más una pregunta que una afirmación, ¿no? Es si se puede, no diría si se puede, ¿no? Entonces sí fue una exploración y bueno, fue un reto enorme, obviamente. Imagínate recrear un partido en el que, bueno, no expliqué, en el partido, que es un partido basado en partidos reales, México le gana a Brasil 17-0. Entonces, pues me acerqué a Televisa, que es donde estaban los archivos, y me vieron como loco, pero persistí gracias a mi gran amigo Mauricio Mayé, que trabajaba en la Fundación Televisa. Que gracias a él han pasado muchas cosas en el arte contemporáneo. Muchas cosas y con quien estaré siempre agradecido, que ahora es el director de Bellas Artes. Me dio acceso y bueno, lo primero que me dijeron es imposible que vengas a Televisa tantas horas al día, puedes venir de 3 a 5 de la mañana que nuestras estaciones están fuera de uso. Y tenía un año para hacer el proyecto y les dije no lo voy a lograr, va a ser imposible ir, aparte imagínate ir de 3 a 5 de la mañana, lo consideré, si no hubiera habido de otra lo hubiera hecho, pero pues para mi sorpresa llegó una pick-up, o sea, una camioneta, llegó a mi casa con cassettes Betacam, que era un formato grande, y pues unos trabajadores de Televisa me ayudaron a bajar los cassettes, me prestaron un equipo, porque eran cassettes grandes, yo no tenía ese tipo de equipo, y yo tenía una oficina más o menos de este cuarto, y la oficina acabó siendo la computadora y yo, un pequeño espacio, y lo demás puros cassettes. Y les pedí partidos en los que de esa era, con esa misma selección, en los que México jugaba, metía goles y pues a partir de ahí construí el 17-0 y quedó un partido completamente real, ¿no? Y la prueba de fuego fue que una vez que quedó el partido editado, que fue un trabajo muy complejo, de horas y horas, días y días. De días y días, sí. Acabamos... ¿Lo hiciste tú solito la edición? No, lo trabajé con un editor, su apellido es Del Toro, no recuerdo bien su nombre. Porque es el tipo de minucias que haría nuestra querida Jimena Cuevas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, no, bueno, una de locura. Admirada, yo la admiro tantísimo, podría decir, una de mis máximas influencias, absolutamente, y de las precursoras del cine experimental en México que me cambió la vida, que fue mi tutora en los 90s, en el FONCA, gran experiencia, que me abrió también muchas puertas. Pero bueno, regresando al partido, una vez que acabé la edición con Del Toro, no Guillermo, pues le pregunté al Perro Bermúdez y a Orballanos, que eran los narradores originales de los partidos del momento, si estarían dispuestos a narrar el partido. Y dudaron un poco, nos hicimos amigos, el poder del convencimiento, les dije que les iba a divertir, y pues los cité en un foro en Televisa, y se lo echaron de un tiro, o sea, de una toma, porque pues esos son expertos en narrar partidos, ¿no? Y lo narraron con su gran sentido del humor, y pues no podía yo parar de la risa, ¿no? Porque lo narraban real, absolutamente. Con la emoción. Con la emoción, gol, y pues con el impacto de cómo puede ser que Brasil esté perdiendo así. O sea, lo hicieron muy natural y maravilloso. Y como te decía, realmente la prueba de fuego fue que estando ahí, en algún momento se empezó a correr la voz, la gente lo empezó a oír y todo Televisa Chapultepec, todo se conglomeró en donde estábamos y pues, pensaban que era real. Entonces, el sueño de todo mexicano. Sí, entonces, bueno, y ahí no acaba la situación, ¿no? Lo que pasó fue que acabé el partido muy orgulloso, lo editamos ahí, aprendí muchas técnicas de edición, ¿no? Y muy interesantes. En ese entonces no era tan accesible editar, ¿no? Como lo es ahora.
Fue una experiencia increíble para mí hacer esa edición, pero ahí no acaba la cosa. Bueno, pasaron 1000 cosas, entre ellas que me empecé a poner nervioso, ¿no? Porque dije, bueno, fui a Brasil antes de presentar el video y fui a ver un partido. Y la gente ahí, o sea, vuelta loca con el fútbol. El ritmo de los partidos lo sentí muy diferente a los partidos en México, lo sentí más rápido. Y me empecé a poner nervioso de que se podían ofender o de que se podían molestar, ¿no? Que podía yo quedar mal. Pero al final presenté la pieza, opté por mostrarla, me dieron como una especie de pabellón, un espacio, y les dije que yo la quería mostrar en las cafeterías, como en espacios reales, ¿no? Donde la gente no... Donde uno ve el partido. No donde uno ve el partido. Y otra vez lo monté en el momento del montaje de la Bienal y unos trabajadores estaban ahí, estaban llorando, ¿no? Entonces, y ahí me puse más nervioso, dije, a ver si no se molestan, ¿no? Pero lo interesante fue que, y eso me gustó mucho, ¿no? Que la obra transgredió un poco las paredes del mundo del arte y me empezaron a invitar a varios programas de deportes. Y más bien era como, les daba ternura, ¿no? Ay, qué lindo, Cotorrón. el sueño de este chico mexicano, ¿no? Pero también creo que, tiene muchos matices la obra, aparte del humor, creo que hay cosas bastante fuertes, ¿no? Observar al público llorando, que extraje de diversos partidos, es para mí un fenómeno muy interesante, ¿no? Como observar eso a nivel antropológico. O sea, en Sao Paulo, en la Bienal, se mostró como una intervención, digamos, o sea, es decir, no se anunciaba como una obra de arte. No, estaba anunciada, sí, en el catálogo y en la entrada, pero podía pasar pasar desapercibido. Estabas en la cafetería de todas maneras, ¿no? Estaba en la cafetería y en un poquito más lugares de lo que hubiera sido normal. Pues podemos escuchar la narración que hacen unos segunditos, si te parece bien. Estamos al principio ahorita. Al principio, ajá. Lo divertido obviamente es más tarde que se empieza a poner. Nuestro querido Robán le puede adelantar. Ahí está bien. Pues ahí hubo un gol, o sea que entraste bien. Un jovencísimo Rafa Márquez. Un Cuauhtémoc Blanco que ahora desconocemos. Claro. Otra realidad. Bueno, y cabe mencionar también que creo que a mí lo que más me interesa del partido es el final. No solo el final, la premiación, sino que la celebración en el Ángel, para mí fue muy impactante porque pues, es un fenómeno, la masa es un fenómeno y a mí me tocó vivirla, ¿no? O sea, ya que la gente se trepaba en los coches y ya como un valemadrismo sin parámetros. Y bueno, hay unas escenas bastante fuertes, ¿no? Ya de hombres agarrando a mujeres de una manera, ¿sabes? Desmedida. Entonces, de alguna manera es un buen inicio para hablar de mi obra. Creo que hay mucho humor, pero también hay matices que se meten en... Claro, porque cosas, esto tiene que ver, o sea, con espectáculo. O sea, es un deporte que es espectáculo, tiene que ver con diferentes concepciones de masculinidad, ¿no? Tiene que ver con televisión, por supuesto, comunidad que se crea en estas, sobre todo la entrega, o sea, identidad nacional, ¿no? Y la gente se entrega a sus equipos, a sus jugadores, y esta cosa que es muy interesante, ¿no? De la universalidad de la cancha. Claro. La cancha es un espacio que de los pocos cosas que sí son verdaderamente universales. O sea, porque eso sí, o sea, en Somalia, en Lima, en Cholula, una cancha de fútbol es una cancha de fútbol, ¿no? Bueno, y luego la masa, los estadios, o sea, entonces es súper interesante. Bueno, ya sabes, estas tomas que los fotógrafos hacían de las mujeres. Claro. Y es que además usados, bueno, esta pieza la haces en 2004 y los partidos que tomas son ¿de qué periodo, más o menos? No, la verdad hace mucho que la hice, pero sé que 90. Fue 22. Sí, fue de los 90s y hay de todo. O sea, sí catalogué, eso sí lo hice yo.
O sea, trabajamos ya el editor y yo, pero catalogué partidos, o sea, Cuauhtémoc con cierta camisa, o sea, tenían que machar las camisas, ser la misma camisa, ¿sabes? Fue un trabajo muy intenso, muy, muy intenso. ¿El bebé? ¿Es un bebé? Sí, es un bebé. No, pensé que y era bueno, un el niño Dios. maquillaje y pues, y sí, me sigue pareciendo un fenómeno y claro, sí soy fan sí veo el fútbol, por supuesto. Esta pieza cambió tu percepción del fútbol Sí, definitivamente. Sí, ¿no? me volví adicto a ver los mundiales, ya los partidos nacionales o internacionales no tanto, pero el mundial sí lo veo. Ajá. Y seguro lo veré. Ajá, ahora que lo vamos a tener aquí en la capirucha. Exacto. Y bueno, íbamos a ver los últimos segundos, Pues, ¿verdad? ¿Que son estos? No. Sí, esto ya es Ajá. las Hasta partes los finales. podemos escuchar tantito. Claro. Histórico, 17-0 sobre Brasil. La bandera mexicana es paseada en el Ángel de la Independencia. Sigue llegando gente, mucha mujer. Lo único que esperamos es que el público se comporte porque ya empezó algún desorden. Hay que comportarse, hay que guardar compostura. Hay que festejar, pero dentro de los límites del festejo. ¿Qué pasa por ahí? Ojalá que el público logre comportarse. Ahí hay un detenido ya por las autoridades. Porque yo creo que hay que celebrar, hay que... Pues es que el perro y Orbañano son grandes cronistas. O sea, Increíbles. No, para mí fue o sea, es más, ahorita que lo veo se me acaba de enchinar la piel porque tuve el honor de trabajar con estas leyendas. Y bueno, también afortunadamente salió un fragmento también que muestra la violencia implícita que hay ahí, ¿no? Ajá. Que también me interesa, ¿no? Claro. No es, y como te digo, mucho de mi trabajo sin humor, pues no se puede ver, ni siquiera ver, ¿no? Entonces es muy importante para mí. Sí, o sea, la violencia me parece un componente una constante en tu trabajo, pero que lo abordas de una manera, o sea, desde la ironía y desde el sentido del humor que causa un efecto aún más poderoso, más potente, más contundente, me Muchas parece, gracias. ¿no? Y entonces eso nos lleva, por ejemplo, a esas primeras imágenes que estábamos viendo de el empleado del mes cuando empezamos, porque el empleado del mes, o sea, me parece unas escenas sumamente violentas porque tiene que ver con la explotación laboral, ¿no? Con la opresión de las clases sociales, o sea, esa clase social esa me encanta. Pero bueno, ahorita vamos ahí. No, justamente las primeras imágenes que estos trabajadores de los museos que son invisibles. Muy acertado, o sea, la verdad es que generalmente no empiezo la conversación con decir que hay violencia, pero pues absolutamente me invitan a participar en este museo, el Munal, que es... ¿Tu primera y última vez? ¿O después? No, de hecho me ofrecí hace poco, no me acuerdo, hubo una posibilidad, pero un curador, una gran persona, Robert Littman, no sé si lo llegaste a conocer, convocó a una serie de artistas contemporáneos. El museo estaba en construcción, entonces nos dieron esta gran oportunidad de hacer algo in situ, cosa que también fue muy importante a principios de mi carrera, ¿no? Como hacer una investigación alrededor de un espacio. Entonces, pues prácticamente, sí, yo me dedicaba a eso, ¿no? Ir a investigar qué encontraba, qué había ahí. Era un gran pretexto para aprender, para ver, ¿no? Y pues transitar este museo, el Museo Nacional de Arte, que es un peso, y yo siendo artista, pues es alucinante, las obras que hay son maravillosas. Entonces pues empecé a ir, y no dejé de ir, y pues más que las obras, porque estaban muchas guardadas, me tocaba ver a los trabajadores con los que después de verlos tantos, pues estableces una cierta intimidad y comes tu lunch con ellos a veces y los saludas y ya te sabes su nombre. Y pues sí, en efecto, es gente que muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Entonces, justo yo creo que, si bien recuerdo, porque también pasó hace muchos años, 97, me acuerdo que me crucé al McDonald's un día a comer y vi empleado del mes y vi fotos del empleado. Y regresé al museo
y vi obra del mes, ¿no? Entonces había una obra colgada y dije, no, ahí debería estar el empleado del mes. Entonces ahí empezó este juego, ¿no? Con ellos. Y tu idea es decirles que, o sea, que ellos escogieran su pintura favorita. Lo que pasa es que muchas obras no las podía ver, estaban fuera de vista. Entonces nos subíamos a la azotea y yo les decía, a ver, recreen esta obra de memoria. No sé, de pronto se desaparecían, yo creo que le iban a ver porque se dirigían mucho entre ellos, ¿no? Porque de alguna manera pues yo no quería decir mucho qué hacer, ¿no? Yo quería ser como un observador de su interpretación de estas obras. Y pues hasta la fecha sí es una pieza que a mí mismo me conmueve. Sí, y además yo, o sea, digo, que nos dedicamos al arte, ver estos artistas, Felipe Santiago Gutiérrez, o sea, estos grandes pintores, ¿no? Estas grandes obras de la Academia Mexicana. Mucho de lo cual, bueno, quiero decir que este match, cuando yo vi, en mis clases yo enseño esta serie, en mis clases de Historia del Arte Contemporáneo. Pero entonces, un buen día le pedí a mi querida amiga Katy, que es especialista en siglo XIX, le dije, oye, a ver, ayúdame a pensar en ¿a qué pintura corresponde esta pieza? Y me dijo, esta es fulana, esta es sutana, y yo no. Entonces, a partir de ahí hice este match que me parece, me encanta esos recursos que usan los protagonistas de los retratados para reemplazar ciertos aspectos de la escenografía. Sí, bueno, y también no olvidemos que cuando se presentó la obra, pues los trabajadores estaban ahí. Entonces, para ellos, imagínate estar puliendo mármol todo el día y puliendo los rieles de cobre, que eso me llamaba mucho la atención porque era como una labor infinita, ¿sabes? Era pulir el mármol, el cobre y verlos representados ahí, pues para mí fue algo, como te digo, emotivo. Y bueno, ellos felices. Ellos felices y sobre todo también recuerdo, porque digo, estas obras las ves y son lo que son, pero hay muchas anécdotas. El museo se enojó conmigo, me prohibieron mostrarlas y pues bueno, yo era un joven rebelde y dije, bueno, pues si no me dejan mostrarlas, haré postales, ¿no? Y las voy a distribuir por todo donde pueda. Y también no estaba atentando realmente en contra de nadie, aunque sí es una crítica hacia la institución, absolutamente, ¿no? Porque lo es, pero al final creo que hicieron lo correcto, ¿no? Mejor acoger al artista y apoyarlo y ayudarlo a dar su discurso, que ir en contra era un poco ridículo. Y también hay varias más que hice con los guardias de seguridad, que ese era otro tema, ¿no? En ese entonces, no sé si tú lo recuerdas, tú eres más chico que yo, pero del Tamayo al Museo de Arte Moderno, museo que entraras, te acercabas a algo y te pegaban una gritiza, o sea, era como también... Todavía aquí en algunos museos privados, ubicados en Carso City, también pasa, pero sí, es una cosa muy... Bueno, y en todo el mundo, ¿no? En todos los museos del mundo, eso sí siempre te regañan. En ese entonces era algo que muy presente para mí. Entonces, interactuar con todo el personal del museo para mí fue una experiencia, pues, que me cambió. Y creo que mi obra es mucho así, ¿no? Hacer cosas que a mí me nutren de alguna manera. Pero interesante pensar que estos trabajadores del museo son los que más conviven con las piezas, son los que más las ven, estas obras todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y bueno, nada más quiero hacer un paréntesis en cuanto a que hemos visto la edición de la pieza de México-Brasil, ¿no? O sea, un trabajo de video, de edición en video. Esto que es un trabajo fotográfico. Tú tuviste una formación, estudiamos en la misma ciudad, pero no con la misma gente, aunque con algunos sí, compartimos a nuestro querido Julio Morales, adorado, Sergio de la Torre Lepiu, querido. Norma Listman me tocó a mí querida. En Oakland. Entonces los dos estudiamos en San Francisco en diferentes tiempos. Sí. Tú en San Francisco Art Institute, yo en el California College of the Arts. Que en paz descanse.
en San Francisco Art Institute. Y veías el mural de Diego Rivera ahí todo el tiempo, que pues, lo máximo. O sea, casi lo iban a vender porque están en bancarrota. Pero, ¿cómo te clavaste? O sea, ¿tú te has clavado en un medio? ¿Cómo llegaste aquí a la fotografía? ¿Te interesa explorar en todos los disciplinas? Desde muy chico he sido muy obsesivo. Y cuando algo me interesa, pues me obsesiono a fondo, ¿no? Entonces, creo que soy como ¿cómo lo diré? Le pinto los cuernos a mis medios, digamos. Entonces, cuando me harto de hacer una foto o de salir a tomar fotos a la calle, hago un dibujo. Cuando me harto de dibujar, que es una actividad muy, muy introspectiva y solitaria, regreso a las calles a tomar fotos. Y cuando hacer cine se ha vuelto una especie de familia. Olga, Andrea y yo, que somos las Vocales Films, nos hemos vuelto muy unidos y pues casi que dependo de ellas a nivel social, ¿no? Para tener una vida plena. Las quiero muchísimo y compartimos pues cosas diario acerca de los proyectos que estamos haciendo, que son documentales. Entonces brinco mucho de una cosa a la otra. Mi formación sí fue en cine experimental en San Francisco, pero haciendo cine me llegué a agobiar mucho, ¿no? Porque es un proceso muy largo el cine. Entonces empecé a tomar cursos de performance y de video, que el video es mucho más inmediato. Entonces con un maestro, Tony Labat, claro, increíble. Y bueno, mi otro maestro de cine fue George Cushard, que fue un genio. Lo sé. Gran formación, la verdad. Quedé muy contento con mi formación, o sea, con lo que aprendí ahí. Pero sí, soy una persona que brinca de un medio al otro, pero la verdad... Sin ningún temor. No, pues muchos temores, sí, muchos temores, pero me gusta hacerlo compenetradamente, digamos. Bueno, y creo que ahorita estábamos viendo un videoclip, porque me gustaría también contar ese episodio de ti y la música, ¿no? La música, así como el cine, parece para nosotros como espectadores de tu trabajo algo muy importante, ¿no? La música. No solamente porque tú fundas este grupo llamado Intestino Grueso, donde haces canciones originales y covers o canciones inspiradas en grandes temas como Disco Chino de Enrique y Ana, como Chica Moderna, que es la canción que interpreta Pili Mili en esa gran película y con esa gran coreografía en Cuernavaca. Totalmente. En una piscina, ¿no? ¿Quién será el compositor de esa maravilla de canción? No lo sé. Creo que te estaba comentando antes que antes no había YouTube. Entonces un día prendí la tele y vi a estas dos mujeres cantando una canción que, según recuerdo, decía quiero ser o soy un chico moderno. Quiero un chico moderno. A Chapultepec. Exacto. Y a oír música. Quiero un chico moderno. Y pues en la tarde, en ese mismo lugar que vivía yo en una bodega, dije, oye, yo quiero hacer un cover de esa canción, pero no la tengo, no sé de dónde sacarla, pues me la voy a inventar. Entonces, pues quiero una chica moderna y también habla de Chapultepec y etcétera, etcétera. Y pues a reventar bocinas porque pues, empezamos a tocar y nos la pasábamos tocando en varios bares por toda la ciudad. Y por un lado está, bueno, tú como cantante de Intestino Grueso, y por otro lado también tu faceta como director de videoclips, ¿no? También. O sea, yo no sé cuántos, ahorita nos dices cuántos has hecho, pero a mí me encanta, creo que, bueno, híjole, iba a decir mi favorito pero creo que mi favorito es A los 16 de Los Superelegantes, pero una mezcla de razones que hay ahí, porque precisamente en San Francisco conocí a Martiniano. Exactamente, ya se me había olvidado el nombre. Y te imaginarás ese encuentro. Claro. En un bar de quinta, como todo San Francisco. Y un gran concierto para mí, porque pues yo ya era fan de Los Superelegantes y entonces no podía que en ese bar de cuarta, que son a los que nos gustan ir,
se presentaran ahí. Y bueno, en fin, Martiniano, etcétera. Pero tú creas todas una serie de historias en estos videoclips. O sea, en Miedo de María Daniela y su sonido láser, Silverio. Los Moderato. Moderato. Moderato también. Ajá. Sí. Sí, pues. ¿Cuántos videos has hecho? Creo que he hecho como 10, 11. Bueno, uno de Intestino Grueso también. Juventud Cotorrona. Juventud Cotorrona, que editó mi gran amigo Gibran, que tocaba la guitarra en Intestino Grueso. Tocábamos Zulu, Gibran, yo, Ali, de las Ultrasónicas, y Amy Brown, era una tejana, baterista. Y bueno, pues tocábamos, nos invitaba mucho a sus presentaciones de libros Fadanelli, Guillermo Fadanelli. Entonces ya te imaginarás lo que eran esos eventos. Y bueno, lo de los videoclips, pues como sabían que yo era artista y tenía una camarita mini DV, pues no tenía presupuesto y me hablaban, ¿no? Y échanos la mano con el video y pues a darle. Nos salíamos a hacer muy divertido, pero bueno, eso sí, sin un peso. Uh-huh. Pero bueno, ya sabes, el bajo presupuesto siempre ayuda a empujar la creatividad. Exactamente, sí, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Pero me encanta como las historias que cuentas en estos videoclips, ¿no? O sea, porque son una fantasía dentro de la fantasía que es ya la canción de por sí, ¿no? Y bueno, para que no nos coma el tiempo... pues ya nos comió. Bueno, no importa. Ahora, en esta inquietudes que tienes y esta comodidad de brincar de un medio a otro, hiciste una obra de teatro que se llama Balada de un hablador. Lo más lejos de la comodidad que me ha tocado hacer, cero cómodo, pero sí una experiencia para mí nuevamente, ¿no? Como muy nutritiva intelectualmente, ¿no? También ver teatro y de repente hacer una obra y estar ahí y en un escenario. Entonces, bueno, todo surgió porque fui a ver un performance de Mario García Torres y salí, y mi amiga Magnolia de la Garza, que es la directora de la Fundación Agustín, de la colección Coppel, de la colección de Agustín Isabel Coppel, me dijo, te toca. Y yo, ¿qué? ¿Hacer un performance? Y le dije, no, pues mejor prefiero hacer una obra de teatro. Pero lo dije medio sarcásticamente, ¿no? Como de que un performance a esta edad. De broma, ¿no? Porque sí podría ser un performance, pero como que de broma le dije, no, hagamos una obra de teatro. Y a la semana me dijo, ¿qué onda? Entonces, pues, me aceleré. Y ¿tú hiciste el guión junto con...? Lo trabajé con mi colaboradora de toda la vida, Andrea Pasch, uh-huh. Y pues nos clavamos en escribir esta historia y ahí le dimos y pues sí, se presentó esta obra. Digo, es compleja. Se hizo, no sé, me encantaría ver imágenes. Se hizo el set lo hizo una diseñadora de arte increíble, Ivonne Fuentes, que trabaja mucho en cine, y todo sucede en una camioneta. El techo es un restaurante donde interactúan el papá y la hija, la parte de atrás el papá y el paciente, el papá es psicólogo y el paciente es el novio de la hija en la parte trasera, y en la parte del conductor van la hija y la hija y el paciente, ¿no? Pero ellos no saben que hay un vínculo entre ellos, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, ¿y cómo fue para ti escribir un guión para teatro? Muy complicado. Porque precisamente las acciones performáticas que has documentado en video, vamos a llamarlo así, uh-huh, son sin un guión o sin un guión estricto, ¿no? Pero aquí sí tiene que haber un guión. Hubo un guión estricto y para mí, hubo mucho trabajo con los actores, pero yo creo que el reto más interesante para mí y para Andrea fue que toda la vida yo como de que he usado, no voy a decir como muleta, pero he usado lo visual como un recurso. Y en este caso, mi obsesión era, a ver, aparte en un espacio, 3 personajes, bueno, luego llega un cuarto, pero trata de resolver una historia con diálogo. Vamos a ver qué tan lejos puedes llegar, ¿no? Y sí era muy surreal. De repente en los ensayos nos prestaron un edificio de luz y fuerza, y yo que
con mi obra luego tengo experiencias pues bastante extrañas, ¿no? Como epifanías de cosas que de repente veo de mi pasado, o fotos que tomo y no noto algo y luego la veo y me revelan algo. Sí sentía que estaba yo viendo una rebanada de la vida, ¿no? Y como yo he hecho mucha fotografía, pues una foto tú la cuelgas. Pero era muy extraño ver la externalización de algo que está aquí, vuelta a realidad, y no en una pantalla, sino en vivo. Efímero aparte. Efímero, y bueno, trabajar con actores fue increíble, fue una experiencia increíble, pero bastante difícil, ¿no? Porque seguro me están oyendo y los quiero mucho, pero en muchas ocasiones me preguntaban, ¿y de dónde vengo? Y a mí me daba igual de dónde venían, o sea, entonces acababa yo diciendo, te acabas de comer una galleta de Choco Chips en el refrigerador de tu abuelita, a ver qué pasaba, ¿no? Pero sí les tenía que contestar, no podía decir, yo sí quería, esto se van a enterar viendo esto, quería decirles, me vale madres, ¿qué más da? Da igual, ¿no? Pero bueno, así fue. Y fue una colaboración, porque sí considero que todo el equipo... la palabra director eso es, ¿no? No es un dictador. Un director es una persona que canaliza ciertas energías para que se lleve algo a cabo, ¿no? Como en este caso sucedió esta obra de teatro. ¿Y cómo escogiste a los actores? O sea, ¿cómo hicieron el...? Dando name dropping, pero bueno... También tengo que agradecer mucho a otra persona muy especial en mi vida, Viridiana Olvera, que hace castings, y generalmente la pongo a trabajar como loca y le pido, y actores y no actores, pero en este caso nos mandó unas cuantas opciones y las aterrizamos bastante rápido. Sí, digo, porque Enrique Singer pues es un hombre muy importante en el teatro. Yo le tenía pavor. Ajá. Me dijo, aguas, a ver si se deja dirigir. Y resultó siendo una de las personas más cariñosas con las que he colaborado. Y es lo más bonito de mi trabajo, ¿me entiendes? Que hago estas cosas y es como en vez de ganar mucho dinero, gano amistades, es la verdad. Y nuestra querida Arián Pellicer también. Arián Pellicer, que ha sido mi amiga de muchos años y siempre fui fan de ella en Cachum Rara. Por ¿no? supuesto, todos era... Si yo me identificaba con alguien, era con Nina. Ya somos dos. Y sale de un personaje más efímero, justo de la madre que murió. Entonces aparece su proyección constantemente con diferentes vestimentas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va un ataque de risa cuando sale en la pantalla, ¿no? Porque es un personaje, la mujer, y la amamos. Ahora, tuvo una brevísima temporada. ¿Va a volver a tener otro? Estamos editando el video. Ahorita nos hemos tardado un poco porque le estamos analizando, pero sí, la idea es... Me pasa mucho eso, ¿no? Digo, regreso hasta el grupo. Hago a veces cosas y cambio a otra cosa y a veces ahí quedan, ¿no? Pero he tratado de enfocarme en darle más seguimiento a estas cosas, ¿no? Que la obra fue tanto trabajo que sería ideal darle una vida un poco más larga, pero en esas estamos. Apenas ahorita que acabamos de editar el video la vamos a ver, hablamos con la fundación y ya nos habían dicho que les interesa mucho tener una temporada más larga, lo cual sería para mí increíble. Ahora sí te digo, no lo voy a negar, para mí ir a cada función, que es lo que se requiere de mí, es complicado, ¿no? Que al parecer me dijo Andrea que, bueno, mucha gente que veía la obra, yo estaba ahí escondido y me estaban viendo a mí casi como parte de la obra, ¿no? Porque cada función es diferente. Entonces a veces uno dice ciertas cosas, a veces otras, y yo me frustraba y quería gritar, y entonces era yo casi un personaje escondido de la obra, ¿no? Pero gran experiencia, sí, y fuerte, ¿eh? No fue una experiencia ligera, fue una experiencia a la que le dediqué pues, casi 8 meses, pero de corrido. ¿Tú, o sea, ves teatro normalmente? Veo poco teatro, la verdad, veo poco teatro. Yo tengo esta tendencia a condenar muchas cosas a veces, ¿no? A decir, nunca usaré una pistola en una obra y al día siguiente salen 10, ¿no? O nunca haré teatro, o qué hueva el teatro, y al día siguiente digo, no, es que es lo máximo, ¿no? Entonces, soy un artista bipolar, quizás. Me encantó, ¿no? Lo de hacer performance a esta edad. ¿No? Es que el performance es Ahora, yo creo que
digo, ya me preguntaron, ¿volverías a hacer teatro? Y acabando esta dije, nunca, ni aunque me paguen. Y ahora creo que sí. Y aparte me gusta mucho que hice una obra muy estructurada, con un guión dramático, ¿sabes? De principio a fin, diríamos 3 o 4 actos. Creo que ahorita podría ser una obra un poco más experimental y de hecho tengo una un poco en mente, pero demasiadas cosas pasando, entonces poco a poco. Ahí está. Si necesitas no actores, acá está. Oye, brevemente vamos a dedicarle unos minutitos a 2 piezas que me gustan muchísimo. Creo que primero podemos hablar de Inverted Star. Bueno, aquí me voy a hacer de ladito. Bueno, no, más bien podemos traer la imagen al frente. No, esta me encanta, esta imagen del Royal Tenenbaum, esta película de este director que siempre se me olvida su nombre. Wes Anderson. Wes Anderson, ajá, exactamente, ¿no? Y bueno, pero este hombre, qué bien me cae, me encanta. encanta. Increíbles. Una vez lo vi en una fiesta y me dio pena pedirle un autógrafo. Bueno, pero Next. El caso es que ahí estás, ahí está tu obra, Ahí está colgada, mi obra. ¿no? Pero... Entonces, ajá. Pero vamos Llegó ahí. Vamos a Inverted Star. Y me encanta esta serie de pinturas. Pero Inverted Star es una pieza que a mí me gusta mucho porque me parece interesantísimo lo que hiciste, ¿no? De lo que la gente... Cómo cambia las personas al estar frente a una cámara de video y cómo reaccionan ante ciertas instrucciones. Como te decía, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un guión estricto que simplemente aquí lo que les lanzabas era una instrucción, o sea, ¿no? Sí, bueno... una invitación. La obra parte de que yo justo cuando estaba editando el partido de fútbol, más o menos por esa época, yo veía mucha tele. Yo soy un producto de la televisión absoluta. Mi nana de bebé, de niño, fue la tele. Mi mamá y cállese niño y a ver la tele. Divina mi mamá, otra persona adorable, pero sí veía mucha tele, ¿no? Entonces, un día me encontré con un hombre poseído. Esto fue en TV Azteca. Y me encantó. O sea, dije, qué tipo tan apasionante, cómo... O sea, sí está poseído, me lo cuestioné porque lo hacía increíble y había unos curas y entonces yo traté en este caso... O sea, un exorcismo en vivo. Un exorcismo en vivo, sí. Y en este caso, a diferencia de la suerte que tuve que en Televisa me dejaron hacer el partido, no me ayudaron, no me quisieron pasar el contacto, o sea, ni me contestaron, ¿no? Entonces había una revista de anuncios de todo tipo, vendían coches. Segunda mano. Ajá. Y pues era fascinante esa publicación. Increíble, yo la leía toda y encontrabas cada cosa, colecciones de ranas, de la abuelita, no sé qué. Entonces puse un anuncio buscando gente poseída a cambio de una remuneración bastante... simbólica. Simbólica, sí, exacto, gracias. Y pues empezaron a responder gentes. Y pues yo me moría de miedo, decía, hijo, ¿a dónde me estoy metiendo? ¿A dónde voy? Fui a lugares bastante lejos. O sea, porque la cosa es que fueran en sus domicilios. Sí, yo iba a buscarlos, sí. Entonces, me pasaban la dirección y muchas veces pues no eran ellos, ¿no? Me decían, es mi primo, mi hermano, mi esposo. Y pues me iba yo con un amigo y la cámara a ver qué encontrábamos, ¿no? Entonces eran lugares en su mayoría bastante remotos, ¿no? Ecatepec y así. Entonces, pues me topaba con gente que, digo, en un caso sí me tocó ver una mujer que la mamá estaba muy preocupada y sí me dio una sensación muy incómoda de que la hija estaba mal y yo ahí sí no supe distinguir qué estaba sucediendo bien. Sale en el video. Luego había otro que hablaba en reversa, que también fue bastante impresionante para mí y sí me dio bastantes pesadillas. Pero en los demás, que fueron unos 4 o 5, sí era muy evidente que eran actores muy malos, ¿no? Entonces también por eso se llama estrella invertida, ¿no? Por la idea de la estrella, el actor, invertida por la idea del diablo, ¿no? Pero a la vez esta cosa del actuar mal, ¿no? Por obtener algo y también, pues sí, como dices, ¿no? La cámara
pues cambia la gente, Cambia, ¿no? totalmente. Yo de hecho no creo que, o sea, sí creo y entiendo el término documental, pero es muy difícil decir esto es un documental, porque en el momento en que estás grabando a alguien ya están actuando de alguna manera, ¿no? Hay un documental recientemente que vi que son cámaras que traen policías pegados, que me pareció muy bueno por eso, ¿no? Como de que no se siente, no se sabe la presencia de la cámara, entonces ves cosas que la gente está haciendo sin esa presencia. Pero Totalmente, ¿no? Pero, Sí. pero bueno. Aquí como espectador nos dejas la duda exactamente, ¿no? O sea, ¿es real? ¿Es actuado? ¿Qué está pasando? Ahora qué raro, porque no sé de dónde lo sacaron, pero mi versión no lleva esa estrella. Esta es una versión, la primera que hice. La primera, es la que yo conocía. Hay Sí. otra sin estrella. Hay una en la que agregué a más poseídos Ajá. y que ya no trae esa estrella. Esta la hice, fue un experimento. Ajá. Dura muy poquito. Sí. Bueno, ese señor, por ejemplo, que estestamos viendo, acababa de salir de la cárcel, o eso decían, y pues de pronto le empezó a salir espuma de la boca, y, pues, no sé, parecía un Alka-Seltzer, pero la verdad es que yo no lo vi metérsela, ¿no? Pero bueno, sí fue, y bueno, también otra vez hay una anécdota, hay varios anécdotas adjuntos a esta obra, ¿no? Tuve que cambiar mi máquina contestadora, porque me hablaba el diablo cada 3 días, ¿no? A decirme de cosas. Entonces, El chamuco. El chamuco, Ajá. exacto, haciéndole ¿Y qué honor. te decía? No, pues te voy por ti, la chingada, y luego hacía vocecitas de ya aliviánate, no sé. Entonces, sí, no, era una pesadilla. O sea, tú sí sabes cómo habla el chamuco. Fíjate. Bueno, y para ironías, esto sí es una ironía que, como diría mi novia, el tipo de cosa que solo me pasa a mí. Cambié el teléfono y ofrecían líneas en descuento. Y me dan la línea, que era una línea que habían dejado de usar, y era de una iglesia. No. Sí, y me hablaba gente a confesarse, y yo, puta, que soy a veces muy curioso, y siempre estuve a punto de decir, bueno, ¿cuál es su confesión? Pero sí me dio, ya me dije, no, esto sí ya Bueno, y le transgrede. podías mandar 10 Padres Nuestros. Y Podría, etcétera, que uno ni ¿no? me lo sé, pero... No, pues yo tampoco, pero... Y bueno, estamos terminando, pero no quiero irme sin que las personas que nos están viendo conozcan una pieza que a mí me fascinó desde que la vi. Es de 2017, ¿no? Camaleón. Camaleón, que por eso decíamos en la promo que íbamos a hablar de cetrería. Entonces, a lo mejor para muchos es una palabra que no conocen, pero desde que yo vi esta pieza me gustó muchísimo el personaje que tú retratas ahí, cómo cuentas la historia de este hombre extraordinario y su relación con su pájara, como la llama. Es un amigo, Reinaldo, que le dicen el Camaleón. Sí, mi trabajo consiste mucho de también entablar amistades. Lo conozco muy bien, es una persona que también quiero mucho y que respeto mucho. Y pues lo conocí porque yo de niño me dedicaba a la cetrería. Llegué a tener un halcón de muy chiquito, obviamente luego cambié el halcón por una cámara y por hacer dibujos, ¿no? Yo no tengo el tiempo de estar con un halcón. Y pues yo pues como que he estado conectado a esa comunidad mucho tiempo. De hecho, estamos trabajando en un documental, que falta mucho para que salga, en el cual también sale Camaleón. Pero bueno, lo conocí, me acerqué a él, y es una persona muy interesante, ¿no? Que prácticamente sin su halcón no puede sobrevivir. O sea, es una persona que requiere de la compañía de su halcón para estar bien. Yo diría como una especie de adicción que lo mantiene tranquilo. Y bueno, sí, se inflige cortadas en el cuerpo, es bastante impactante. Y bueno, también muy agradecido con Camaleón porque se abrió completamente con nosotros. Y este video en específico, que es una videoinstalación, lo seguimos prácticamente 24 horas, ¿no? Desde que empieza a trabajar en un antro
bastante sórdido. ¿Dónde está ese antro? En Villacuapa. En Villacuapa. Donde le toca sacar a gente, ¿no? La gente saca borrachos. Saca borrachos, gente bastante violenta. Y de ahí lo vemos directamente del antro ir por su halcón peregrino y lo mete en un compartimiento en una moto y se va directo al campo, a un lugar que se llama Sosa, que es un campo abierto. Entonces, a mí me gusta mucho este video, o sea, también me sorprendió, ¿no? Fue como una especie de epifanía ver cómo transita sus días Camaleón, ¿no? Que también sufre de mucho insomnio. En eso me identifico con él y definitivamente en las personas con las que trabajo se reflejan muchas cosas de mí también, ¿no? Y de este amor por los animales. Y hay muchos contrastes, ¿no? Que a mí al final, digo, puede ser quizás pretencioso decirlo, pero yo veía el material ya en una pantalla grande y pues pensaba mucho en Dante, porque de pronto era Camaleón solo en el campo, viendo al cielo, ¿no? Como esta cosa casi divina, y pues que sí lo es, ¿no? Como esta conexión con un ave, un halcón peregrino que cazan, eso es el animal más rápido en existencia, y esta conexión con los cielos era muy impactante, ¿no? Visualmente. Y luego el contraste de estos antros, ¿no? La luz negra, los colores, las luces. Las luces de la discoteca, o sea, que es muy impresionante con el hielo seco. Y además cómo retratas su casa, ¿no? Su cama, Entonces, me parece que nosotros, o sea, los que hemos visto tu trabajo desde tus inicios, y tus videos, aquí me parece que hay un refinamiento de la manera de hacer video, porque la fotografía es sensacional, la edición es pues muy exquisita, o sea, todo es muy, muy redonda la pieza, ¿no? O sea, muy sólida. Me gusta mucho darle el crédito a las personas involucradas. Juan Pablo Ramírez se ha vuelto un fotógrafo de cine que respeto muchísimo, que justo fue una decisión, ¿me entiendes? Porque, o sea, estábamos frustrados. Estos videos, como suelo hacer todo de bajo presupuesto, para hacer requerimos de una cámara mejor. Y con Omar Guzmán, que es el editor con quien también trabajo, que es muy querido también, Omar y yo y Andrea, bueno, no, en entonces fuimos Omar, yo y Tatiana Graviera, otra productora con la que trabajo mucho, también muy querida, muchos queridos. Discutimos que no queríamos que fuera un video espontáneo, ¿sabes? De agarrar la cámara, ir y seguirlo. Estuvimos a punto porque ya me urgía, ¿me entiendes? Yo tenía esta necesidad de documentar a Camaleón, pero se volvió una cosa que decidimos que queríamos que fuera mucho más estética y tomamos la decisión correcta. O sea, fue más complicado porque era una cámara grande. Beto Casillas nos prestó el equipo, el Burro y Casillas son unos amigos que nos prestaron unas cámaras en ese entonces y eran unas cámaras RED muy especiales y capturan algo mucho más, te compenetras más, ¿me entiendes? Es otro tipo, y a mí me interesa eso, y me remonto a las obras de los empleados, ¿no? Como que mi trabajo siempre, para mí de niño, el impacto de ver una obra, o una obra clásica, siempre se me quedó como algo interesante, ¿no? Entonces, a pesar de que a veces hago arte conceptual, arte conceptual. Consensuado. Arte conceptual, sí creo aún en este aspecto hipnótico de una obra, ¿no? De que llegar y que no te expliquen tanto, que tú quieras verla, que haya esta necesidad de querer verla. Y lo digo con mucho orgullo, la obra siempre que se ha presentado, hoy en día es muy difícil que la gente se quede a ver un video de principio a fin, ¿sabes? La gente ve 2 minutos y va y, digo, obvio, por razones obvias, estamos bombardeados por imágenes todo el día. No, aparte llegas a un museo, tienes el tiempo contado, no te vas a sentar 35 minutos o lo que sea, ¿no? Sí. Pero Camaleón tiene esa cosa hipnótica. Como bueno, y ese es Marcelino, su perro chihuahua, que regresamos un poquito al humor.
De pronto Marcelino Y la almohada. bombeaba las almohadas, no sé, como que quería tener sexo con ellas. Y la almohada tenía sangre. La almohada tiene sangre y bueno, su cuarto, él lo dice, ¿no? Estoy tan compenetrado en los halcones, en la cetrería, los amo tanto que no me importa vivir hasta su caca, ¿me entiendes? Pero es un tipo increíble, ¿no? Y sobre todo para mí, que se abrió con nosotros, yo creo que hay algo, ¿cómo te diré? No sé si curativo en a veces abrirte, ¿no? Como el autoanálisis, el abrirte ante una cámara, este tipo de procesos. No, este psicoanálisis que yo no hago haciendo. muy seguido. No, Lo cual te agradezco muchísimo que sea. Es la primera vez que estamos Miguel y yo en una pantalla. Vean, esto es un momento histórico. Así que lo agradezco muchísimo. Porque no mira, sale es el que es dedo, ay, no pero sale. Justamente ahí. bueno, ahí, así, mira. A ver, Ajá, ahí, exactamente. por ahí. Y bueno, hablando de agradecimientos, ahorita que dijiste Ali Gardoqui, también le mandamos muchos saludos desde aquí, muchos besos. Es una gran artista, Ali Guagua, Ali Gardoqui, Ali Jarocha, Ali, también se puso este nombre, ¿cómo era? Dyke. Algo. Pero bueno, una gran artista, una gran música, una gran todo, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por esta conversación, por tanto amor, diría Juan Gabriel. Y bueno, pues a mí, para la intención de Arte, Pudor y Liviandad es que las personas que nos ven puedan conocer el trabajo de los artistas, pero también pues escuchar de viva voz, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo platique mi versión de la obra que a que tú mismo la cuentes, ¿no? Así que próximas exposiciones aquí en México. Cosa que a veces no hago, porque justo a veces siento que muchas cosas que la obra dice es lo que es, ¿me entiendes? Como que a veces siento que ya decir más es sobreexplicarlas, en mi caso. Claro, pero sobre todo, por ejemplo, para la gente que no se dedica al arte y no está al tanto de estas piezas que a lo mejor de no verlas aquí no conocería claro. Camaleón, por ejemplo, ¿no? O El empleado del mes, etcétera. Pero además tus obras se han convertido en emblemáticas de toda una época. Han sido portadas del libro de artes de los 90. También. Bueno, o de Rubén Gallo, ¿verdad? de Fadanelli. Uh-huh. Entonces es una obra pues muy importante. Y me decías obras, ¿qué? Exposiciones próximas, ahorita no. Ahorita una pausa. Ahorita estoy editando 2 documentales en un cine cerca de ustedes próximamente, pero no, falta mucho. Yo creo que un añito. Mariscala, Hollywood, Variedades y muchos más. Exactamente. Oye, pero de verdad muchas gracias por invitarme. No, gracias. Muy placentero, gracias muy constructivo. Aparte estamos aquí frente a frente, como diría Rocío Dúrcal. Eso. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en Chamuco Media a las 4 p.m. Muchas gracias, querido Miguel.